vamos a ver lo que es las funciones de búsqueda y referencia. Vamos a ver dos funciones, pero en realidad existen otras funciones más, digamos, avanzadas. No son difíciles, pero trabajan combinándose con otras funciones, ¿no? Tenemos por acá, para que registren sus datos, y les he colocado acá una tabla con pocos datos, ¿no? Estos datos pueden estar, como lo he colocado aquí, al lado, o puede estar en otra hoja. Si está aquí, yo lo puedo ocultar y trabajo solamente con esto. La idea es lo siguiente. Imaginemos que no existe esos datos a la vista, está oculto. Entonces, yo lo que quiero es trabajar solamente con esta tabla, ¿no? Y lo que se desea aquí es que cuando yo ingrese el nombre de la persona, de cualquiera de la lista que tengo aquí, cualquiera de la lista, aquí se muestre el dato que le corresponde. Por ejemplo, dice aquí Dalila, donde dice fruta, debe mostrarse el nombre de la fruta que le corresponde, naranja, su color favorito, amarillo, signo, Capricornio. Y yo cambio por otro nombre, después de haber aplicado la función de búsqueda y referencia, debe también cambiar estos datos. Cambio otro nombre y también se debe actualizar de acuerdo a como esté aquí en este registro, ¿sí? Entonces, para que ello suceda, debo utilizar una función que se llama buscar v. En algunos software, de repente, si no encuentran la función buscar v, existe la función consulta v. La sintaxis es la misma, ¿ya? La sintaxis es la misma, tomo la referencia a la misma celda, la misma matriz, lo mismo. Lo único que cambia es el nombre. Para no estar escribiendo, imagínense que si hubieran 100, 30, 40, 50 datos y quiero buscar, tendría que escribir. Entonces, yo lo que puedo hacer es validar esta celda, la vamos a validar. Voy a hacer la búsqueda por nombre, puede ser por código, puede ser por número, puede ser de repente por número de DNI, ¿no? Y me da el número de DNI y se muestran todos sus datos, ¿no? Pero para este ejemplo vamos a hacer primero con nombre. Lo voy a validar. Para validar me voy a ir aquí a la pestaña que dice datos. Dentro de datos tengo acá en el comando que dice herramienta de datos, hay uno que se llama validación de datos. Le doy un clic en validación de datos y voy a elegir nuevamente validación de datos. En esta tabla que se muestra, en esta ventana que se muestra, voy a elegir donde dice permitir cualquier valor, voy a elegir lista. ¿Qué es lo que hace la validación de datos? Por ejemplo, si yo cierro por acá, ahorita está activo cualquier valor. Quiere decir que en esa celda ustedes pueden escribir cualquier tipo de dato. Puede ser texto, numérico, un signo, alfanumérico, y lo va a aceptar. Pero si yo lo valido para que se escriba solamente números enteros, por más que escribas una palabra, o una letra, o un signo, no te va a aceptar, al menos que sea un número entero. Y así tengo para validar, para que se ingresen solamente decimales, fechas, horas, cantidad de caracteres, y tengo una que dice lista. Yo voy a validar una lista de nombres, ¿sí? Elijo entonces lista. En esta celda solamente se va a poder elegir los nombres de la lista que yo les indique. Aquí donde dice origen, le doy un clic y voy a seleccionar la lista de nombres. No el encabezado, solamente el rango de celda donde están los nombres, ¿sí? Y ya está seleccionado, solo le doy clic, aceptar. Observen que ahora aquí se muestra una pestaña y se muestra la lista de nombres que yo había seleccionado de la tabla. Si yo le doy clic, va a cambiar el hijo. Si yo deseo escribir, le decía por acá, por ejemplo, un número, no me va a aceptar, me sale un mensaje. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos.
definida para esta celda. Le doy cancelar porque no me va a permitir. Si escribo un nombre que no está en la lista, por ejemplo, a ver, no está Juan, ¿no? Yo voy a escribir a ver Juan, y me dice que no existe dentro de la lista. No lo puedo, está validado solamente la lista que yo he seleccionado, ¿sí? Entonces, para no estar a cada momento escribiendo, lo que puedo hacer es validar la lista de nombres. Ahora voy a utilizar la función de búsqueda y referencia en esta celda. Todas las funciones, recuerden que inician con el signo igual. Escribo buscar V. Esa V viene de la palabra vertical. Voy a buscar en forma vertical. Si yo observo el nombre de las frutas, está en forma vertical, en columnas. Por eso utilizo buscar V. Hay otra función que se llama buscar H, y es como busco el dato, pero en forma horizontal, quiere decir en filas. Pero en este caso vemos que todos los nombres están en columnas, entonces utilizo buscar V. Si estuviera cambiado los datos en la orientación o los nombres en forma de fila, entonces utilizaría buscar H. Siempre que van a crear una fórmula o una función, guíense por la sintaxis. Dice, valor buscado. El valor buscado es la celda en donde está el nombre de quien yo deseo saber qué fruta le corresponde. Entonces, para nuestro ejemplo va a ser la celda H10. Y valor buscado es la celda donde voy a elegir el nombre, que sería H10. Ese es mi valor buscado. Punto y coma. Dice matriz tabla. La matriz tabla es todos estos datos, todo este rango de celda que contiene los datos que yo deseo buscar, ¿no? Entonces mi matriz va a ser de la celda B7 hasta E4. Este es el lado. Toda la matriz desde B7 hasta E14. ¿Sí? Separo con punto y coma. Me dice indicador de columna. ¿En qué orden de columna se encuentran los nombres de las frutas? Si yo observo, no voy a contar desde la columna A, no cuento en la columna A, sino solamente del rango de celda que yo he seleccionado. En este caso, yo he seleccionado, a ver, desde la columna B. Para mí, entonces, la columna B sería la primera columna, C es la segunda columna. Las frutas están en la columna número 2. Toda la lista de datos de frutas están en la columna 2. Ojo, del rango de celda seleccionado. Entonces, donde me dice indicador de columna, yo le voy a escribir 2. Punto y coma. Se muestran dos opciones, dice. Verdadero o falso. Si yo escribo verdadero, pueda que me dé un dato o una respuesta que coincida en algo, ¿no? Pero si yo le escribo falso o 0, lo que va a hacer es buscar el nombre de la fruta exactamente de este texto que he ingresado. Entonces, nosotros vamos a utilizar siempre falso. Falso es 0, verdadero es 1. ¿eh? Entonces, falso es 0, verdadero es 1. Voy a colocarle falso, que es la coincidencia exacta. Cierro el paréntesis y pulso la tecla Enter. Voy a comprobar, le doy clic en el nombre, despliego la pestaña y elijo, a ver, el último nombre, Abel. Abel, la fruta favorita de Abel, níspero. Voy a mirar por acá, Abel, fruta, níspero, ¿no? Entonces, nuevamente, voy a repetir los mismos pasos. Primero, el signo igual, el nombre de la función es buscar V, abro paréntesis, y valor buscado es la celda donde voy a elegir el nombre, la matriz
tabla es el rango de celda donde se encuentran todos los datos, punto y coma. El indicador de columna va a ser, a ver, contamos, sería nombres, columna 1, fruta, columna 2, si quiero colores, columna 3. Entonces, la columna 3. Punto y coma, al final no se olviden 0, para que la coincidencia sea exacta. Ya está. Está el color, de nuevo. Vamos a aplicarle nuevamente, buscar V, por paréntesis, y valor buscado, la celda donde voy a elegir el nombre. La matriz o tabla es todo el rango de celda que contiene los datos. Y el indicador de columna, vamos a ver, nombres, columna 1, frutas, columna 2, colores, columna 3, signo zodiacal, columna 4. Entonces, escribo número 4, al final no se olviden el 0 para que la búsqueda sea exacta. Pulso Enter y voy ahora a comprobar, a ver, elijo cualquiera de los nombres de la lista. A ver, el primero, ahí está. Joana, fruta, manzana, color, azul, signo, Leo. Otra vez, elijo a ver, Natalie, fruta, pera, color, marrón, signo, Virgo. ¿Sí? Profe, Yo una puedo consulta. ocultar. Sí. Profe, cuando selecciona todo el cuadro, que es el segundo rango, creo, después del punto y coma, es el B7 con E14, ¿no? Y en este caso es un cuadro chico. Pero cuando es un cuadro grande, profe, ¿hay otra forma de seleccionarlo? Se le puede dar nombre. Puedo seleccionar toda la tabla, si son 130, 40 datos, y le doy un nombre. Puedo decirle datos, tabla 1, tabla 2, o de repente le pongo, no sé, lista, pero le doy un nombre. Ah, ya. Esta Ya, profe. selección, si yo lo selecciono, miren, ahí aparece su nombre. Entonces, en este caso, para no seleccionar todo, ya yo sé que eso se llama lista. Escribiría solamente el nombre, lista. Y ahí me lo muestra, ahí está, lista. Ah, Y ya ya, lo seleccionó. y no va entre comillas, ¿no? Otra Porque cosa, no es no. como es un nombre. Así nomás, sin comillas, sin nada. Ya, No profe, va conmigo. gracias. Esta tabla se llama entonces. Entonces, como podemos ver, yo cambio los datos, y ahí está. Le decía que yo puedo ocultar estos datos. Lo puedo ocultar. Ocultar. Yo solamente yo voy a saber que los datos están ocultos. Simplemente le pido su nombre. Verifico. Ahí están sus datos. Deme otra vez su nombre que sigue. Verifico. Si no está, entonces lo que tendría que hacer es de repente crear una macro para que se almacene dentro de la lista o base de datos que tengo. Lo voy a mostrar. Ahí está. Como le digo, puede ser ahí al lado, puede ser en otra hoja, y solo que me muestre, digamos, esto como un formulario, ¿no? Y de repente puede imprimir solo esto. A ver, nos vamos al siguiente, que también es buscar V, también es parecido. Esto ustedes ya lo pueden hacer, es parecido. Voy a hacer el de buscar H. Igual, miren, ustedes solamente van a ingresar el código. Validen el código y después igual que he hecho yo con la función buscar V. A ver, regreso a la anterior. Quería mostrarles acá la función. Voy a mostrarle algo. En la función buscar V, yo observo, hay referencias de datos que son comunes a todos. Por ejemplo, mi valor buscado siempre es la celda
H10, para todos, miren, H10. El rango de celda donde están los datos son lo mismo, para todos es lo mismo. Lo que cambia es la posición o en este caso el número de columna en donde está el dato que quiero que me muestre. 3, 2, 3, 4. Al final todos llevan 0. Entonces, si yo deseo hacer la copia, pongamos que yo quiero copiar la fórmula, entonces tengo que ver qué datos son de referencia absoluta, son fijos. ¿Quién es? H10. Entonces yo diría que H10 se repita en todas las celdas. La tabla, H10, colocarle ahí F4. A ver, chip dólar, chip dólar. Entonces, mi dato fijo es el valor buscado. La tabla también es fija, pero como está como nombre de tabla, lo dejo ahí. Lo que va a cambiar es el número de columna. Entonces, le voy a borrar el espacio y le voy a dar Enter. ¿Puedo copiar la fórmula? Sí, la puedes copiar. Puedes copiarla, pero de ahí tienes que cambiar el número de columna. Acá sería 3, acá sería columna 4, ¿no? Y ahí tengo entonces, si deseo hacerlo mucho más rápido. Entonces, lo único que cambia es el número de columna. Entonces, el de acá es parecido, solo que acá es con el código. Validen los códigos, lo valido el código, a ver, datos, validación de datos, elijo lista. Aquí donde dice origen le doy clic y selecciono los códigos. Le doy a aceptar y ya voy a observar que dentro de esta pestaña están los códigos. Con esto trabajan su fórmula. Lo completan ahí. A ver, el tercero es igual, parecido. Acá igual con código. Validen. Yo les sugiero que validen. Datos. Validación de datos. Elijo lista. En origen, que voy a seleccionar los códigos. Le doy a aceptar. Selecciono uno de ellos. A ver, elijo a ver de acá. Igual, valor buscado es la celda donde está el código. Este es mi valor buscado. ¿Qué me falta? El nombre de la función. Observen que los datos que yo deseo que se muestre o que encuentre están en forma vertical. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Buscar V. El valor buscado para todos es el mismo. Es la celda donde voy a elegir el código. La tabla o matriz es el rango de celda donde encuentro toda la información. Punto y coma. Me pide la posición de la columna. Para el nombre, observo que está en la columna 1, columna 2. Al final, no se olviden, para que la búsqueda sea exacta, le colocas 0, ¿no? Columna 2, 0 y cierra paréntesis y le da Enter. A ver, creo que puse doble. Buscar V, valor buscado, el rango de celda, la columna 1, 2, y al final, observen que hay una coma ahí. Es punto y coma. ¿Sí? Punto y coma. Y le doy Enter. Repito, sin igual, buscar
V, y valor buscado, la celda donde está el código. La matriz o tabla es el rango de celda donde tengo todos los datos. La columna donde están los cargos, cuento solamente del rango seleccionado. 1, 2, 3. Columna 3. Al final, no se olviden el 0. Usan Enter. De nuevo, sin igual, V, paréntesis, y valor buscado, la celda donde voy a elegir el código, matriz o tabla, recuerden, todo el rango de celda con datos, y le voy a indicar en qué número de columna están los sueldos básicos. 1, 2, 3, columna número 4. Al final, no se olviden el 0, ya está. Y hay que agregarle el formato, ¿no? El formato de soles. Inicio y elijo el icono de moneda, ¿no? De contabilidad. Ya está. Voy a comprobar eligiendo otro código. Ahora ya no es por nombre, es por código. El código C008, ¿quién corresponde? Pamela, cargo, sistemas, sueldo de 1.500, ¿no? Vamos al siguiente. Acá es buscar H. Yo observo, los datos ya no están en forma vertical, sino en forma horizontal. Si los datos estuvieran en forma vertical, a ver, lo voy a copiar por acá. Voy a copiar, pegar, especial, transponer. Si estuvieran de esta forma, sí utilizaría el buscar V, ¿no? Los datos vertical. Pero acá están en forma horizontal, en fila. La función que voy a utilizar, ahora ya no es buscar V, sino buscar H. La sintaxis es parecida, lo único que va a cambiar ya no es el número de columnas, sino el número de filas, ¿sí? Ya no columnas, sino el número de filas. Igual puedo validar aquí, me voy a datos, validación de datos, elijo lista, en origen voy a seleccionar, me pide año, entonces debo seleccionar los años. Y le doy a aceptar. Así no haya datos, yo puedo crear la fórmula. Signo igual, buscar H, abro paréntesis, y valor buscado, la celda donde voy a elegir el año. Esta es la celda. Matriz, ahí está la matriz o tabla, lo mismo que la anterior, todos los datos que tengo en ese rango de celda. Ahora aquí sí cambió. Dice indicador de fila, ya no dice indicador de columna. Entonces, yo quiero saber la ciudad en qué número de fila está, teniendo en cuenta solamente el rango seleccionado, no las filas que están vacías, no solamente lo que yo seleccioné. Entonces, el año sería fila 1, la ciudad sería fila 2. Entonces, yo escribiría 2. Punto y coma, igual que en buscar V, 0 al final. Cierren el paréntesis, pulsan Enter. NB, porque no elegí nada. Miren, a ver, voy a elegir uno de ellos, cualquiera. Ya está. Me voy por acá, elijo cualquiera de ellos. Ahí está. Repito, otra vez. Sin igual, buscar H, el valor buscado, la celda donde voy a elegir el año, la matriz, toda la tabla donde tengo registrados los datos, indicador de fila, para el país sería 1, 2, 3, fila 3, al final, para que la búsqueda sea exacta, le coloco 0 que es igual a falso. Ahí está. Repito,
signo igual, buscar H, abro paréntesis, valor buscado, la matriz, donde están todos los datos, número de fila sería 4, ¿no? Años 1, ciudad es 2, país es 3, la inflación 4. Al final no se olviden el 0. Ya está. Si aparece acá con decimales y no con porcentaje, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cambiar el formato a porcentaje. ¿Ya? Esto no se olvide. Cada vez que quieran cambiar formato, se van aquí y eligen. Si es porcentaje, porcentaje. A ver, cambio el año, cualquier año, el 2017, Buenos Aires, Argentina, 20%. Cambio el siguiente, 2019, y observen que coinciden los datos. ¿Ya? De esta forma, entonces, utiliza también la función buscar H. Acá hay uno, ustedes van a completarlo acá. ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Sumar. Primero deben sumar el total de ventas vendidos en los 5 meses. Sumen ahí. Igual suma para conocer el total de, primero por artículo y después por mes. Suma hasta mayo. Y después acá igual, por meses. Van a combinar igual suma y tienen que sumar todas las ventas realizadas. 5 será el total. Bastante cuidado ahí. Tienen que mirar hasta dónde selecciona. Enter. No me aceptó. C9, hasta C9. El total no. Ahí está. Entonces, aquí ustedes prueben. ¿Qué utilizo? ¿Buscar V, buscar H? Acá, ¿qué será? Buscar V, buscar H. Si yo miro, acá es la búsqueda por artefacto. Quiere decir, puede ser televisor, radio, valídenlo, pueden validarlo. A ver, lo voy a validar. Datos, validación de datos. Igual voy a elegir lista. Que voy a seleccionar, en este caso, los artefactos. Sin el total. Ya tengo validado. Acá quiero validar por mes. Yo miro acá los artefactos. Y tengo la lista de artefactos. Y en enero todavía no hay nada. Tienes que validar. Validen ahí. Me voy por acá, nuevamente lista. Y voy a elegir, acá son meses. Entonces, los meses. Sin el total. Y ahí ya tienen los meses. Ahora, lo que tienen que hacer es que se muestren los datos aquí. La venta por meses y la venta por acá, acá por meses y acá por artefacto. ¿Qué utilizo acá? Buscar V, buscar H. ¿Qué será acá? ¿Buscar V o buscar H? Tienes que mirar si mis productos están en forma vertical, buscar V. Si utilizas el buscar H y no te sale, lo que tienes que cambiar. Acá los artefactos están en forma horizontal. El total ya sabe qué es lo que va a estar acá. También lo consideran ahí. También utilice la función buscar V. Ya está validado y nos vamos al siguiente. Ya, esto sí lo voy a desarrollar porque voy a agregar otra función ahí. Cuando escribimos nosotros el texto, todo el texto, podemos aplicar tabla en forma rápida. Miren, yo lo voy a seleccionar. El de arriba no lo borré, lo dejé así, pero estos datos yo les voy a colocar, digamos, tabla. Lo voy a convertir a una tabla. Selecciono la celda que tiene datos, o me ubico en una de ellas, cualquier celda, ¿ya?
y me voy acá donde dice insertar, y debajo dice tabla. Le das clic en tabla, te muestra esta ventana. ¿Qué ha hecho la tabla? Ha seleccionado todas las celdas que tienen datos. Ahí está parpadeando, miren. Acá hay una casilla. Si aparece desactivada, la tienes que activar. Activen la opción que dice la tabla tiene encabezado, ¿sí? Y le doy a aceptar. Eso va a hacer que el programa automáticamente, así lo ha dejado así por el texto que está arriba, luego le dé, digamos, un color, ¿no? El programa lo va a hacer. Entonces, esto que está acá lo voy a quitar, estos filtros los voy a quitar para darle el color ahí. Me voy a ver a filtros. Voy a desactivar. Lo voy a seleccionar todo y le voy a ajustar el texto. Ficha control de material. Ya. 20, 21, 22. Ficha de control de materiales. Esto está código, hermano. Este de acá sí está bien. Esto que está acá, vamos a borrarlo. O lo puedo combinar de repente con esto. Lo dejo. Pues nosotros vamos a trabajar con esto que está acá. No sé si se nota ahí. Le voy a cambiar el color, a ver. Oscuro, texto, claro. Ahí está. Voy a tratar de acercarlo. Listo. A ver, en estado del producto, recuerden que nosotros utilizamos la función lógica sí. Entonces, yo deseo que aquí se muestre la palabra disponible, no disponible, ¿no? Recuerden que en una ferretería o en una empresa, el estado del producto no debe llegar a cero. No debe llegar a cero. Debe haber siempre cantidades disponibles. Entonces, yo lo que voy a hacer es decirle que si el producto es igual o menor a 10, que aquí que se muestre urgente, reponer. En caso contrario, si hay más de 10, que se muestre de repente disponible, ¿sí? Le voy a agregar acá entonces la función. Aunque acá no esté el 10, igual yo debo escribir, digamos, la misma prueba lógica, ¿no? Diría entonces, igual si el stock es igual, menor o igual, ¿no? Menor o igual a 10. Es menor o igual a 10, entonces que se muestre el mensaje reponer urgente. En caso contrario, de repente hay 11, 12 a más, que se muestre disponible. Por eso. El monto ya lo decide la empresa, ¿no? Pero vamos a colocarle mínimo 10. El mensaje que deseo que se muestre siempre va a ir entre comillas, ¿ya? Pulso Enter y ya está. Recuerden que basta tener uno y lo puedo copiar. Listo. Aquí, como es precio unitario es dinero y acá es cantidad, en cantidad lo puedo dejar como está. Pero aquí en precio hay que darle el formato de soles, ¿no? Vamos a dar el formato de soles. Hay que dar el formato de soles para que se diferencie de las cantidades disponibles. Aquí, si observamos, hay falta el precio, hay que colocarle cemento Atlas, un aproximado, vamos a colocarle a ver 24 soles. Ya está. Entonces, primero tengo que tener, digamos, es como una base de datos, no puedo tenerlo una base de datos en una hoja diferente, y he tratado de colocar acá el comprobante que hicimos
como formato, parecido, solo le he cambiado acá a ferretería. La idea es lo siguiente. Yo puedo tener una lista de datos, no solamente de ferretería, puede ser, de repente, si alguien es docente, la lista de estudiantes con su código de matrícula, no sé, o puede ser, si es un negocio pequeño, mediano, puedo tenerlo. Y es de repente algún centro psicológico, yo puedo crear de repente un código. Vamos a hacer la siguiente, la función texto. Con la función texto podemos crear código, ¿no? Entonces, la idea es que cuando yo ingrese o elija un código acá, se muestre el producto, se muestre la descripción del producto, se muestre su precio unitario porque ya existe acá. Y el total vamos a crear la fórmula, como hemos hecho anteriormente. Entonces, más adelante nosotros vamos a proteger las celdas que tienen fórmula para que la persona que maneje esto de acá, lo único que va a poder hacer es agregar la cantidad, elegir el código de acuerdo al producto y después imprimir. Lo demás debe estar con fórmula. Pero aquí me faltaría una columna, ¿ya? Para poder sistematizar este comprobante de pago. El comprobante que hicimos era así. Entonces yo le voy a agregar una columna para poder agregarle el código, ¿ya? Vamos a agregarle entonces el código a esta columna. Bien, entonces vamos a insertar una columna y tengo la columna. Selecciono la columna y le doy insertar. Vamos a insertar una columna. Solo le doy clic en el icono y automáticamente observen que ya está. Entonces, esta cantidad lo voy a pasar acá y acá le voy a colocar código, ¿no? Ya está. Entonces va a quedar así, código, cantidad, descripción, el precio unitario no se visualiza, vamos a reducir el tamaño del texto, ahí está, y precio total. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a validar esta celda para que estos códigos se muestren acá. Le he colocado código como número, pero en realidad se genera de otra forma, que lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? Validamos solamente uno. Lo vamos a ir a datos, clic en datos, validación de datos, y aquí voy a elegir lista. En origen voy a elegir código. Elijo código y le doy a aceptar. Verifico y ya están los códigos, ¿no? Ya están los códigos 6. Lo que voy a hacer es copiarlo hacia abajo. Ya está. Aparece, yo puedo elegir en el primero 1, en el siguiente elijo 3 o 2 y ya están los códigos. Entonces primero valido los datos. La cantidad se ingresa en forma manual. La descripción sí existe en esta lista de datos. El nombre del producto. Quiero que cuando yo elija un código se muestre el nombre del producto. Entonces voy a hacer lo mismo que hice al inicio. Buscar V. Igual. Buscar V. Abro paréntesis. ¿Quién es el valor buscado? Esta celda donde está el código. Tabla o matriz. Voy a seleccionar toda la tabla que contiene los datos. ¿Sí? Como yo le convertí a tabla, observen que ya aparece la palabra tabla 2, porque existe ya una tabla 1 que la había convertido anteriormente, ¿no? Pero déjenlo ahí, el programa ya lo ha hecho. Ahora me dice indicador de columna. La descripción, ¿en qué columna está? A ver, el nombre del producto, ¿no? 1, 2, columna 2. Entonces escribo 2. Al final no se olviden el 0, cierran paréntesis, ya está. Miro por acá. Elijo 1, cemento sol, ¿coincide? Sí. Elijo el 3, coincide, ladrillo rex, ¿no? Entonces, como ya tengo uno,
miren acá. Si yo hago el siguiente, ¿qué sería? Buscar J39, no, J30. Ojo que aquí, miren, este comprobante ya cambia la figura. En el anterior era una celda fija, pero acá ya no va a ser la de arriba, va a ser la que sigue debajo. Va a ser J40, la tabla es la misma, la columna es la misma y 0, ¿no? Eso en el siguiente. En el tercero va a ser lo mismo, buscar V, yo lo he buscado, esta celda, J41. La tabla es la misma, la columna es la misma, 0. Entonces quiere decir que basta tener uno y yo lo puedo copiar. Ya está, ¿no? Ya tengo ya la forma. Hago uno y copio. ¿Cómo voy a hallar ahora, o cómo voy a hacer que se muestre el precio unitario? Ya yo tengo el precio unitario por acá. Entonces, voy a hacer lo mismo que he hecho aquí, con la diferencia que voy a utilizar como referencia otra columna, otro número de columna, ¿no? No está el precio unitario en la misma columna, está al final. Entonces, coloco el nombre de la función, buscar V, abro paréntesis, valor buscado, código. La matriz la selecciono o puedo escribir tabla 2 porque al convertir a tabla, el programa ya le dio un nombre, se llama tabla 2. La columna, vamos a ver la posición de columna, miremos por acá, código es 1, nombre de producto 2, la unidad de medida 3, cantidad 4, estado de producto 5, y acá precio unitario columna 6. Entonces le agrego el número 6, al final no olvidarte el 0 para que la coincidencia de la búsqueda sea exactamente igual a como estoy escribiendo en código. Listo. Y lo puedo copiar, ¿no? Porque es lo mismo. Cambia, igual que el anterior. Recordamos cómo se halla el precio total. El precio total es la cantidad por el precio unitario. Entonces, signo igual, cantidad por precio unitario. Pero porque no hay ninguna cantidad. Si yo le agrego 1, ahí está. Entonces, acá se va a repetir cantidad por precio unitario, cantidad por precio unitario de la fila que sigue. Entonces lo puedo copiar. No hay cantidad, le voy a agregar cantidad y ahí está. ¿Cuánto es el total a pagar, el subtotal? Es la suma de estos tres. Entonces voy a aplicarle la función suma y voy a seleccionar estos tres datos, ¿sí? Suma. El IGB es 18% del subtotal. Decíamos que para allá del UCB, el IGB lo más rápido es multiplicar el subtotal por 18 y no se olviden de ese signo del porcentaje. Si ustedes no le colocan el porcentaje, lo que va a hacer el Excel es multiplicarlo 18 veces. Pero si yo le coloco el signo de porcentaje, va a multiplicar 18 veces y a la vez lo va a dividir entre 100. Va a aplicar regla de 3 simple. El programa lo hace por nosotros. ¿Cuánto pagaríamos en total? El subtotal más el IGB. El IGB paga el cliente, ¿no? Entonces voy a tener que sumar esta celda más el IGB. Ya está. Listo, ya está. Entonces, si alguien viene y me dice, acá vamos a hacer algunos cambios, y me dice, usted, no, yo solamente quiero llevar por si ladrillo, no quiero este producto, lo borro. Vamos a ver qué sucede ahí. Lo borro. Miren qué sucede. Y si yo imprimo, mire cómo me saldría. Y no me va a salir el total, ¿no? Borro la cantidad. Igual, sigue. Ya. ¿Cómo hago para que no se muestre estas palabras? O ND. No hay datos. No hay. Y acá debería mostrarse el 60, más el 18%, más el total. Ya. Lo que voy a hacer es agregarle una función que se llama si.error. Si.error. Después de haber hecho la función, también funciona con la función lógica, con la suma,
con la resta, con la multiplicación. Voy a anteponerme antes de la función buscar v y escribo ahí. Si punto error, ahí está. Si punto error. Ya está. Al final de la función voy a colocarle, yo quiero que se muestre en blanco cuando no haya datos o hay error de fórmula, que se muestre en blanco. Entonces yo lo que voy a hacer es, entonces, escribir el espacio, entre comillas, un espacio en blanco. Si yo quiero que se muestre una palabra, entre comillas, escribo una palabra. Pero como es una factura, un comprobante, de preferencia mejor que se muestre en blanco si no hay datos, si no pide nada, que se muestre en blanco. Entonces, sí, punto error, abro paréntesis, y al final, como ya terminó la función buscar v que está ahí, le voy a colocar separado por el punto y coma, entre comillas, un espacio. Pulso Enter, y observen que ya no se muestra nada. Lo mismo acá. Repito otra vez. Si, lo voy a escribir, punto, error. Si hay un error de fórmula, en esta función buscar v, entonces muéstrame la celda en blanco, ¿no? Un espacio vacío. Cierro paréntesis, ya está. Lo mismo voy a hacer acá. Aquí en donde está el precio unitario. Si, punto, error, abro paréntesis, y acá le voy a agregar, entre comillas, el espacio, cierro paréntesis, enter. Para que no se muestre el signo Michi, aquí hay una multiplicación, ¿sí? Miren, también funciona. Si, punto, error, abro paréntesis. Como esta multiplicación no estaba entre paréntesis, lo único que tengo que hacer al final es agregarle el punto y coma y el espacio en blanco. Cierro el paréntesis, este paréntesis corresponde a la función si punto error. La multiplicación estaba sin paréntesis, después lo dejo como está. Y ahí está. Repito, precio unitario. Si punto error, lo repito varias veces para que lo puedan aplicar y puedan ver en dónde está la forma como ingresar, digamos, los datos o la función. Como ven, esto le va a servir bastante porque funciona no solamente en multiplicación, no solamente en la función sí, no solamente en multiplicación, también en suma. ¿Ya? Entonces, escribo sí punto error, porque si no tendría que colocarle que color en blanco a las celdas o el color del fondo, ¿no? Pero si hay una función, mejor utilizamos la función que nos va a ahorrar bastante tiempo y se va a ver. Y mira, ahora sí ya se ve el subtotal y el IGB. Así es como se debe mostrar el comprobante. Si solamente lleva un producto, ahí está su producto que lleva. Y si está vacío, acá arriba me falta, miren, ¿qué pasa si borro acá el primer código? Ojo que no estoy borrando la validación. Solamente borro ahí, pero las pestañas siguen ahí. Si no lleva nada, debe mostrarse en blanco el formato. Quiere decir que aquí también tengo que agregarle si punto error, abro paréntesis, al final le voy a colocar punto y coma y entre comillas el espacio. ¿Sí? Enter. Lo mismo acá. Si punto error, abro paréntesis, al final, entre comillas, el espacio, cierro paréntesis. Para que no se muestre el signo Michi, lo mismo, si, punto error, abro paréntesis, al final, punto y coma, cero. Ya está. Ya está. ¿Qué pasó? No le dejé espacio, sí, punto error, no le dejé espacio. Entre comillas,
A ver, ¿qué pasa ahí? Acá es multiplicación. Ah, no, acá tengo que agregarla y ya lo seleccioné. Vamos a corregirlo ahí. Sí, punto error, cantidad, y acá. Acá tiene que ir, entre comillas, el espacio, ya está. Ahora sí. Si no lleva nada, el formulario debe estar en blanco, ¿sí? Y yo elijo un código, ahí está. ¿Cuánto va a llevar? 4, listo. ¿Algo más? Sí. Ah, ya. ¿Qué producto? Tengo que saber los códigos. ¿Cuánto? 23. Enter, ya está el resultado, ¿sí? Entonces, yo le he aplicado, sí, punto error, uno por uno, pero recuerden que basta aplicarle a uno y lo copias. Yo lo he hecho solamente por práctica para que vean cómo se hace, cómo se agrega, lo he hecho varias veces. Pero en realidad, ustedes lo hacen una sola vez y copian hacia abajo. Hacen el primero, copian hacia abajo, ¿ya? Para ahorrar tiempo. Entonces, hemos agregado ahí una función más, 3 funciones más, la función sí, punto error, buscar V y buscar H, ¿no? Bastante interesante esta función, ¿no? Recuerden que yo acá lo he hecho con poco dato, pero en realidad puede ser cantidad de información que puede estar en otra hoja o puede estar en la misma hoja oculta. La puedo ocultar. Listo, el cliente viene, en este caso lo he hecho con ferretería, puede ser con bodega, con cualquier tipo de empresa, puede ser con un centro psicológico, atención de pacientes, no sé. Para estudiantes también igual, que tienen un código de matrícula, ingresa su código de matrícula y se muestra de repente sus datos, ¿no? La estructura de la tabla ustedes la crean, la función es la que van a aplicar, ¿no? Entonces, está sistematizado, lo que va a hacer es solamente imprimir. Incluso si yo deseo estos datos, puedo hacer que se almacenen en una otra hoja que se puede llamar base de datos. Y puedo llevar un control de los ingresos, de lo que he vendido y todo eso. Entonces, en realidad se puede hacer cantidad de cosas utilizando las funciones, ¿no? Con lo básico pueden ir ya ustedes creando sus propios formularios o formatos, ¿no? O tablas. Entonces, eso es lo que hemos visto el día de hoy, la función de búsqueda y referencia, y le he agregado necesariamente la función sí, punto error, porque era necesario, ¿no? Por el comprobante de pago para que no se muestre el ND, ¿no? Muy bien, hasta ahí tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda con respecto a las funciones.